¿Qué tal? Yo esto lo voy a dejar en el suelo porque si no pareceré que me estoy tomando un whisky y no es así. Esto del poseo, fatal. Ay, yo fatal. Sí, porque no sabemos, no somos artistas. Fatal. Y luego te ves y Medio peor. al lado. Somos Luego te actores. ves y peor. O sea, que mejor no pensar. Mejor no pensarlo, que salga y ya está. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Pues cuando queráis. Muy bien. ¿Empezamos? Sí. Venga. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a IFEMA, especialmente a Lola González y al Foro de las Ciudades, y muy especialmente a Carlos Martí por volver a confiar en ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, en este caso para presentar y moderar esta sesión sobre nuevos urbanismos para el siglo XXI. Vitruvio escribió en sus 10 libros de arquitectura en el año 25 a.C.: los edificios particulares estarán bien dispuestos si desde el principio han tenido en cuenta la orientación y el clima. 2000 años después seguimos en ello. Estos primeros indicios documentados de preocupación por la relación entre los entornos naturales y la arquitectura aparecen con Vitruvio y sus recomendaciones sobre el emplazamiento, la orientación, la iluminación natural, basados en planteamientos siempre centrados en las personas en la medida en que se vea la naturaleza como un recurso para satisfacer las necesidades humanas, aunque la tenían muy en cuenta dado que era el punto de partida para poder establecer sus condiciones de habitabilidad. Y realmente fue así prácticamente hasta finales del siglo XIX, con la creación de las grandes ciudades y el hacinamiento de personas en las mismas, que hizo saltar las alarmas sobre las condiciones extremas de insalubridad, pero el camino que se elige de manera predominante, muy de la mano del llamado movimiento moderno, que a pesar de su defensa del papel social de la arquitectura y el urbanismo, fue empezar a confiar cada vez más en el desarrollo tecnológico, lo que llevó a homogeneizar la arquitectura de la ciudad y apartarla de las condiciones del lugar en el que se desarrollan, abandonando los conceptos bioclimáticos de relación de la vida y el ser humano, la relación del bio con el clima, que da objeto a la palabra bioclimática, a la relación de las personas con el lugar y aspectos intrínsecos a la arquitectura y al urbanismo durante siglos. Y esto es totalmente extrapolable hasta nuestros días, y es muy fácil de visualizar una imagen gráfica de esta situación. Si pensamos en asentamientos tradicionales, no es difícil localizarlos en su ubicación.
Por ejemplo, si pensamos en centros históricos de nuestras ciudades, comparados con estos centros de otras latitudes. Es muy gráfico si pensamos directamente en edificios, ¿no? Si os digo que penséis en un edificio de hace 100 años construido en Córdoba o un edificio de hace 100 años construido en La Coruña, todos visualizamos edificaciones diferentes, con conceptos distintos, ¿no? Si pensamos en un edificio construido en Grecia, en Santorini, ¿no?, de la película Mamma Mía, o pensamos en un edificio del centro de Oslo o del centro de Estocolmo, estamos pensando en edificios muy diferentes, en un concepto muy claro. Enseguida visualizamos cómo está, ¿no? Pero si lo comparamos con un edificio, por ejemplo, de oficinas, construido en los últimos 20 años, posiblemente un edificio prismático, de cristal, sin una orientación solar clara, realmente, si os enseño una foto de ese edificio, es muy difícil saber dónde estaría localizado. No lo sabríamos distinguir. Y ese edificio está construido en cualquiera de estas ciudades que he nombrado, en Santiago, en La Coruña, en Córdoba, en Estocolmo o en cualquier país del mundo. Si esto lo trasladamos a nuestras ciudades, nos pasa algo parecido. Si pensamos en cascos históricos y en centros históricos, sería fácil saber cómo nos ubicamos. Pero si pensamos en urbanismo de los últimos años, de los últimos 40, 50 años, o si pensamos directamente en urbanismo reciente de la periferia de nuestras ciudades, muy posible no sabíamos identificar su localización. De alguna manera, esa homogenización ha hecho que se haya perdido en gran parte su identidad, ¿no? Y esto es más preocupante si sabemos que se considera que en el 2050 habrá 9.000 millones de personas en el planeta, la gran mayoría de ellas viviendo en ciudades, muchas de las cuales no existen a día de hoy. ¿Y cómo tendremos que concebir y proyectar estas ciudades, ¿no? ¿Cómo tendrá que ser este nuevo urbanismo del siglo XXI? Yo, sinceramente, no lo sé. No sé si alguien lo sabe. Espero que las mesas redondas que vamos a tener a continuación nos den luz al respecto de este desarrollo del urbanismo. No obstante, y me perdonaréis un poco el atrevimiento, me he aventurado a adelantar 3 ideas que creo que tienen que ser consideradas en este nuevo urbanismo. La primera es el establecimiento de objetivos claros. Parece una obviedad y algo de perogrullo, pero no lo es. Ya decía Walter Gropius, ¿no?, arquitecto, uno de los fundadores de la escuela de la Bauhaus, ahora en primer plano gracias a la iniciativa de la New European Bauhaus, que supongo que os sonará a la mayoría. Decía Gropius que los tiempos modernos se caracterizan por una grandísima perfección de los medios y una total falta de objetivos. Esto lo decía Gropius hace 100 años y es algo que es muy patente hoy en día. Tenemos todos los medios, tenemos perfección de los medios, pero muchas veces nos faltan objetivos. El nuevo urbanismo, ese nuevo urbanismo del siglo XXI, tiene que tener objetivos, ¿no? Decía también otro arquitecto, Louis Kahn, posiblemente uno de los mejores arquitectos del siglo XX, ¿no?, muy reconocido sobre todo por edificios que hizo al final de su vida, pero que desarrolló todo el inicio de su carrera profesional como urbanista, como arquitecto urbanista, que para diseñar cualquier cosa había que hacerles 3 preguntas: ¿por qué?, ¿qué? Y ¿cómo?, ¿no? Estas preguntas se aplicaban a todo, cualquier diseño, desde el picaporte, ¿no?, desde el diseño de un tirador hasta el diseño de la ciudad, como se explicaba también y se enseñaba en la Bauhaus que he citado, ¿no? La primera de esas preguntas, o la última casi mejor, empezando por el final, el cómo es realmente la materialización de las cosas. El qué es pensar qué vamos a hacer, pero lo más importante es el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? Esos objetivos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno de estos objetivos a considerar es en el nuevo urbanismo tiene que ser que este urbanismo tiene que ser un reflejo claro de nuestra sociedad, un reflejo claro de lo que realmente la sociedad está pasando y que tiene que dar respuesta a todos los retos con los que la sociedad se enfrenta, ¿no? Ya no debe ser admisible dar respuestas parciales, como ha pasado durante muchos años, posiblemente en la arquitectura y en el desarrollo urbano, ¿no? Dar respuesta exclusivamente a aspectos morfológicos, por ejemplo, ni en arquitectura ni en la configuración de la propia ciudad. Lo mismo que ya no se puede y no se debe construir, y por citar algo que a todos os suena, sin tener en cuenta los puentes térmicos, ¿no?, que algo a todo que nos empieza a sonar, no podemos construir, desarrollar la ciudad sin tener en cuenta aspectos sociales como son los aspectos ambientales, los aspectos de movilidad, de gobernanza, de incorporación de nuevas tecnologías, de equidad social, en definitiva, ¿no? El nuevo urbanismo, como la sociedad, tiene que ser cada vez más múltiple e inclusivo, que permita perspectivas transversales de género, de igualdad, de diversidad, de inclusión, de salud, de intergeneracionalidad, de regeneración,
de sostenibilidad, en definitiva, utilizando un concepto amplio de la palabra, ¿no? La segunda de las ideas que me gustaría lanzar a la mesa o a las mesas que van a venir a continuación es que si algo ha quedado claro en todo el desarrollo un poco de la civilización hasta nuestros días es que vivimos constantemente en un proceso. Cumplimos hitos, pero nunca llegamos al final. Y si nos parece que hemos llegado a una meta, es necesario desplazarla hacia adelante y seguir avanzando hasta volver a llegar a la meta otra vez y volver a desplazarla. Y así constantemente. Por poner otro ejemplo muy gráfico que a todos lo vamos a entender, y centrándome en el propio cambio de la sostenibilidad, hace unos años se empezó a utilizar de manera importante el biodiesel, ¿no? ¿Os acordáis? De hace unos años empezamos a usar mucho biodiesel, estas gasolineras de biodiesel, ¿no? Se basaban en la utilización de aceites vegetales como sustitutivo parcial de los combustibles fósiles que estaban gastando nuestros vehículos. Esta idea, que realmente buscaba solucionar un problema principalmente de los países que podemos llamar del primer mundo, tuvo una incidencia brutal en países del denominado tercer mundo, porque estos aceites son una de las bases principales de su alimentación. Y su producción, la producción de este biodiesel, a gran escala desplazó la producción de cultivos alimentarios tradicionales. Se estaba contribuyendo a la desforestación masiva para aumentar estos cultivos energéticos, destrucción de la biodiversidad, desplazamiento de trabajadores rurales y una larga cadena de consecuencias indeseadas. Algo que nos parecía un hito, un logro, que habíamos llegado a una meta, a utilizar ese biodiesel, se puso de manifiesto en muy poquito tiempo que era realmente un error. Y de hecho prácticamente el biodiesel casi ha desaparecido de su utilización. Esto es algo que lo podemos trasladar claramente a situaciones más complejas como es el urbanismo y a la que tenemos de alguna manera que estar constantemente repensando, reestudiando, testeando, corrigiendo, actualizando, volviendo a repensar. Y la tercera idea que quiero lanzar, el tercer punto, ya acabo con él, es aportar una reivindicación y es la puesta en valor de los arquitectos y arquitectas como parte fundamental de este nuevo urbanismo. Los arquitectos y arquitectas entendemos el espacio público y el diseño de la ciudad y estamos acostumbrados a enfrentarnos a soluciones complejas y el urbanismo en este tiempo claramente lo es, una situación compleja, ¿no? ASA, la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, que yo represento en esta presentación y en la que también va a estar Francisco González, que va a moderar las mesas que vienen a continuación, y también estará Fernando Porras Islas, miembro de nuestro comité científico, que va a participar en la segunda mesa. Es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, de participación libre y carácter neutral, formada fundamentalmente por arquitectos y arquitectas, con preocupaciones y conocimientos comunes sobre cuestiones de sostenibilidad y arquitectura. Entre sus objetivos fundacionales tiene el apoyar e incentivar proyectos y posiciones en temas relacionados con la sostenibilidad de la arquitectura, el urbanismo y la sociedad. ASA busca potenciar los dos aspectos que la definen, la sostenibilidad y el trabajo de los arquitectos y arquitectas como servicio a la sociedad. Como dice una cita muy conocida, y aunque hace pocos días me enteré que es una cita que se atribuye a Lenin, que supongo la diría en un entorno diferente al que estamos ahora, ¿no? Pero que creo que también es muy gráfica y muy actual: si no eres parte de la solución, es que eres parte del problema. Todos los agentes implicados en el nuevo urbanismo tenemos que intentar no ser parte del problema. Y sin más preámbulo, yendo un poquito de prisa para recuperar retraso, termino esta presentación y doy paso a la primera de las mesas redondas de la sesión sobre nuevos urbanismos para el siglo XXI. Muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, Manuel. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Muchas gracias, Manuel. Vamos a empezar con el primer encuentro. Vamos a ir rápido, porque yo creo que algunas de las cosas que Manuel ha propuesto como temas seguramente van a acabar en las conversaciones que vamos a tener. Voy a presentar a los que estamos aquí en esta parte de la mesa, pero en fin, acabaremos intentando tener una conversación un poco entre todos. Y vamos a empezar por no perder más tiempo, y sabéis que la dinámica son 3 minutos de posicionamiento de cada uno de vosotros, desde la institución o en realidad desde donde queráis, porque luego acabaremos hablando de cualquier cosa seguramente. Voy a hacerlo en este sentido: Mariano Fuentes, que es delegado de Obras y Planificación Urbana del Ayuntamiento, delegado del área de Gobierno, Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Asier Abunza, curiosamente ya nos conocemos, que esta cosa de la gente conocida es con la que te equivocas. Bueno, Asier Abunza, que es delegado de Obras y Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao. Sandra Gómez, que yo no conocía personalmente, o sea, no me equivocaré, vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana del Ayuntamiento de Valencia.
Salvador Rueda, que sí que me equivocaré, director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, y Gemma del Pozo, directora de Compromiso Social del Distrito de Castellana Norte. Bueno, pues, en fin, con estos temas y otros que queráis poner en marcha aquí en esta conversación, doy la palabra primero a Mariano y vamos un poco teniendo la palabra en este sentido. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos también por acompañarnos. Un poco siguiendo la introducción, yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos en el siglo de las ciudades y tenemos que realmente, yo creo que todas las ciudades estamos encontrando muchos puntos en común y sobre todo siendo conscientes que una de las mejores prácticas es copiar y aprender de las buenas prácticas que se están haciendo en otras partes, ¿no?, del mundo, de Europa y en este caso de España. En nuestro caso, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que sí hemos querido entender el nuevo urbanismo en un concepto básico. Hace poco estuve en una conferencia que dio José María Estiaga y entendiendo que los nuevos requerimientos y las nuevas demandas en materia de urbanismo estaban marcados en materia de salud y en materia de sostenibilidad, y eso no es nada nuevo. Estamos volviendo a la esencia del urbanismo y marcando lo que deben ser las ciudades del futuro, marcando tres ejes fundamentales. Un primer eje es entendiendo, como también Salvador Rueda dice en muchas ocasiones, entendiendo que el urbanismo tiene que ser un concepto amplio e interdisciplinar, donde no solo tienen que trabajar urbanistas, arquitectos, ingenieros, sino que también sociólogos, geógrafos y toda una serie de profesionales que conozcan la ciudad y que den respuesta, sobre todo que encuentren respuesta a los problemas que nos encontramos en cada una de las ciudades. También es importantísimo en esta integración de esta interdisciplinariedad. Exacto. Es entender que el urbanismo no puede desarrollarse solo desde el punto de vista de desarrollo de ciudad, desde el punto de vista residencial o desde el punto de vista de usos urbanísticos, sino que tenemos que generar nuevos polos de ciudad, nuevos nodos de ciudad, y uno de los aspectos más importantes, evidentemente, es vincular el transporte público y el transporte, esa forma de movernos, no solo desde el punto de vista de transporte público, sino también el transporte individual. Por eso nuestro ejemplo en Madrid Nuevo Norte, que es la mayor operación de transformación urbana de Europa que hemos sacado adelante, prima sobre todo fundamentalmente esta necesidad de profundizar y de priorizar y sobre todo de compatibilizar los distintos modos de ciudad, las distintas formas de desarrollo de ciudad en base a los grandes nodos de transporte. Una segunda parte importantísima es entender la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista social, urbanístico y económico, pero también entendiendo, por primera vez, y en Madrid lo hemos entendido así, que Madrid puede crecer no a costa de la naturaleza, sino con la naturaleza, que es uno de los, yo creo que, aspectos importantes que hemos sabido copiar de Valencia, hemos sabido copiar de Vitoria con su gran bosque que rodea toda la ciudad, y por eso hemos lanzado la infraestructura verde más importante, que es el bosque metropolitano, que es un perímetro de 75 kilómetros, consolidando las grandes masas arbóreas que tiene la ciudad de Madrid, como la Casa de Campo, como el Parque Valdebebas, como el Monte del Pardo, como todos los desarrollos del sureste, vinculando y conectándolos para generar ese gran desarrollo de ciudad. La pandemia nos ha enseñado también muchísimas cosas, y sobre todo lo que nos ha enseñado, yo creo que a todos nosotros, es al cariño y al respeto y al cuidado que tenemos que tener por el espacio público, por el espacio urbano y por el espacio de todos. Por eso, en esta estrategia Isla de Color, porque luchamos contra la isla de calor de las ciudades, no solo tenemos el bosque metropolitano, sino también la regeneración de parcelas y de elementos y solares degradados y que no estaban aportando nada a la ciudad, generando nuevas zonas de esparcimiento, que para nosotros, para los barrios, es uno de los aspectos más importantes. Nodos de transporte, ciudad policéntrica, renaturalización y un último concepto que yo lo considero importantísimo, que es la regeneración urbana, y que se lo hemos aprendido de Bilbao, ni más ni menos. La capacidad que tienen de generar proyectos como con sus corazones de barrio, que realmente son los que generan revitalización en todos los barrios, y no solo apostando por el permitir que los vecinos sigan viviendo en sus barrios, sino que además apuesta por la generación de comercio local, de comercio de proximidad y de darle vida. Yo, sinceramente, pienso que en mis 3 minutos creo que esas son las 3 líneas grandes de trabajo que estamos desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid, y ya lo digo, os estoy copiando a todos de las buenas prácticas que estáis haciendo, no solo desde el punto de vista de desarrollo de ciudades, sino también aprendiendo de Salvador y, por ejemplo, hablando también de conceptos que yo creo que hablaremos, de ámbitos de supermanzanas, la importancia de consolidar estos grandes proyectos en ciudad, no solo desde el punto de vista que es mucho más fácil en los nuevos desarrollos urbanísticos, que ya lo puedes prever, sino la forma de cómo conseguirlo en la ciudad consolidada, ¿no? Porque más que urbanismo es más transporte y reordenación de los flujos de tráfico de la ciudad, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos donde más estamos trabajando a través de la Dirección General de Planificación Estratégica, y creo que es
desde nuestro punto de vista, la línea fundamental. No estamos innovando, sino que estamos aprendiendo de lo bien que se están haciendo en otras ciudades. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Asier, cuando quieras. Lo primero, agradecer que permitáis a un ingeniero que hable de urbanismo, que ya sé que aquí en el mundo de los arquitectos es así como un poco, pertenecemos al lado oscuro de la fuerza, entonces desde ese punto de vista que nos permitáis también hablar de urbanismo, os lo agradezco. Un poco profundizando en los temas que comentaba Mariano antes, bueno, en Bilbao tenemos recién aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para los próximos 15-20 años, un trabajo ímprobo, que luego si tenemos tiempo en el debate podemos hablar de lo que la normativa urbanística nos está imponiendo a todos los municipios, haciendo casi imposible la renovación de cualquier tipo de herramienta urbanística en los tiempos en los que tenemos que manejarnos habitualmente, el común de los mortales. Y hemos conseguido hacerlo además con un amplio acuerdo y un consenso social y político. Conseguimos implicar más de 4.000 personas en el debate y participación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, debatiendo sobre distintas alternativas, sobre distintas propuestas para la ciudad. Y a nivel político también conseguimos un gran y amplio acuerdo político para diseñar entre todos cómo queremos que sea Bilbao en el futuro. Desde ese punto de vista, yo quiero resaltar que solamente 3 de 29 concejales votaron en contra del Plan General de Ordenación Urbana, lo cual refuerza esa idea de que, dado que cualquier plan general de cualquier ciudad tiene un horizonte temporal de desarrollo, pues eso, de 15, 20, 25 años, requiere que las bases estén mínimamente consensuadas entre la mayoría de las fuerzas políticas, de tal manera que los vaivenes a los que pueden estar sometidos los gobiernos a lo largo de las diferentes legislaturas no supongan un empezar desde un folio en blanco, un empezar desde la casilla de salida cualquier nuevo desarrollo que se vaya a plantear en la ciudad. La siguiente clave que hemos desarrollado en Bilbao es que todos los nuevos desarrollos los hacemos mirando hacia adentro. No consumimos ni un metro cuadrado de zonas verdes de la ciudad, sino que lo que hacemos es reutilizar, reciclar aquellos suelos que ya estaban antropizados, que ya estaban utilizados, bien para usos industriales, para usos de infraestructuras o para otros usos de, vamos a decir, menor aprovechamiento, menor uso anterior. Y es más, hemos llegado incluso a desclasificar suelo que estaba clasificado como urbanizable en el plan de 1995. Por lo tanto, hemos ampliado también las zonas verdes en la ciudad, era una de las necesidades. Bilbao, pues cuando empezó con su transformación a comienzos de los 90, solo tenía un parque, solo había una zona verde en toda la ciudad, que era el Parque de los Patos, el Parque de Doña Casilda, no había más. Con los años hemos ido incrementando, pero todavía tenemos necesidad de aumentar la dotación de zonas verdes de proximidad a los hogares, y hemos consolidado y reforzado también el anillo verde de la ciudad como el gran pulmón de la ciudad, esa gran zona verde a la que además Bilbao, que es una ciudad muy asequible, muy pequeña, muy fácil de transitar peatonalmente, podemos, a través de itinerarios que tenemos marcados y señalizados y que vamos reforzando y señalizando, el conectar cada uno de esos barrios con ese anillo verde de la ciudad, de tal manera que sea ese gran parque, esa gran zona verde que permita respirar a la ciudad. La otra cuestión es la mezcla de usos. No solamente mezcla de usos de actividades económicas con uso residencial, que también estamos potenciando la creación de parques tecnológicos urbanos en la ciudad, por ejemplo, sino también la mezcla de tipologías de vivienda. La Ley Vasca del Suelo establece que en cada nuevo desarrollo, en una zona en la que se establece un nuevo desarrollo, por lo menos el 40% del nuevo desarrollo residencial tiene que ser para viviendas de protección oficial o viviendas tasadas. Pero en Bilbao hemos ido incluso más allá. Y en el Plan General de Ordenación Urbana que hemos aprobado, el 46% de los nuevos desarrollos van a ser para viviendas de protección oficial y para viviendas tasadas, y el 54% para viviendas libres. Y no generando tampoco zonas segregadas de aquí vamos a hacer las viviendas de lujo, aquí vamos a hacer las viviendas sociales, sino que en todos los nuevos desarrollos los usos de vivienda libre, los usos de vivienda social se ven mezclados entre sí, así como los alojamientos dotacionales, que quizás es una figura que en otras comunidades autónomas no existe, que es también una obligación legal en cada nuevo desarrollo, que son unos equipamientos destinados a vivienda de alquiler social que tenemos que prever también en todos los nuevos desarrollos. Y también ahí hemos ido por encima de los estándares que establece la normativa vasca. Y por último, y no me quiero extender mucho más, como decía Mariano, reforzamos también la transformación del espacio público, la intervención en el espacio público, a través de un concepto que hemos acuñado, que son los corazones de barrio, que es identificar en cada zona, en cada barrio, dónde se junta la gente, dónde hace su vida, dónde se relaciona. En ocasiones es porque está el mercado, en otras veces es porque están los bares, en otras veces porque están los servicios públicos. Una vez que identificamos esta zona, lo que planteamos son intervenciones en el espacio público
en muchos casos para peatonalizarlo, para amabilizarlo, para hacerlo mucho más agradable y siempre con criterios de diseño y de calidad en la intervención del espacio público. Que no importe si estamos hablando de un barrio con rentas altas o rentas bajas, la calidad en el diseño tiene que ser la misma, independientemente de cuál sea el barrio en el que estamos haciendo la intervención, porque en el conjunto beneficiamos al conjunto de la ciudad. Y aparte que potenciamos no solamente las relaciones sociales en ese entorno del corazón de barrio, sino también potenciamos las actividades comerciales, el comercio de proximidad que se pueda desarrollar ahí. Y precisamente pensando en eso, hemos protegido los locales comerciales del entorno de estos corazones de barrio para que no se puedan convertir en usos muertos, vamos a decir, que no se puedan reconvertir esos locales en viviendas o se puedan convertir en garajes o se puedan convertir en trasteros. Si estamos hablando de un corazón de barrio, aunque hoy no haya comercio, la voluntad es que en ese entorno haya comercio de proximidad y por lo tanto tenemos que proteger también esos locales comerciales para que se puedan dar esos usos sociales, culturales y comerciales en el entorno de ese corazón de barrio. Y sí facilitamos la conversión a otros usos cuando estamos hablando de unas calles secundarias en las cuales no se está dando esa vida social que se está dando en los corazones de barrio. Muchas gracias, Asier. Yo tengo que decir que yo tengo mucha más afinidad con ingenieros de camino que se dedican al urbanismo que con arquitectos que se dedican al urbanismo. Es decir, aquí tenemos procedencias muchos de distintos tipos, incluso algunas exóticas, Salvador, como la tuya, y todos nos sentimos urbanistas, o por lo menos yo lo veo así. O sea que estás muy, muy bien acogido, no te preocupes. Faltaría más. Muchas gracias, Asier. Sandra, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Derecho. ¿Ves? Es que cada uno es de su padre y de su madre. Y eso Derecho esa y es la gracia. Economía, pero bueno, bien, nos manejamos. Bueno, yo creo que también ayuda, ¿no?, a hacer un relato también de tener los pies en el suelo, porque a veces también para saber qué estamos haciendo y el por qué, primero hay que preguntarse cuál es la visión, cuál es el objetivo, cuál es la misión. Y al final yo creo que toda política pública, desde sus diferentes perspectivas, tiene que tener una única misión y visión. Muy sencilla de decir, pero muy complicada de ejecutar, que es hacer feliz a tus ciudadanos. Parece una idea muy simple, pero en realidad si lo piensas, estamos para eso y para nada más. Todas las áreas de las políticas públicas tratan de conseguir ese objetivo, pero yo creo sin lugar a dudas que el urbanismo o el modelo de desarrollo de ciudad, el modelo de desarrollo urbano, puede ser una de las áreas que más impacto tiene directamente en conseguir ese objetivo. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía. A la calidad de vida que tiene que ver sobre todo con dos aspectos que yo creo que son fundamentales. El primero que tiene que ver con nuestro hogar privado, lo que llamamos la vivienda, la casa, donde desarrollamos nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto familiar. Y en segundo lugar, lo que se llama el hogar público, que es nuestra ciudad, puede ser nuestro barrio, nuestro pueblo o simplemente nuestras calles, las zonas más cercanas donde vamos al colegio, vamos a trabajar, etcétera. Y ahí desde la ciudad de Valencia, intentando resolver esos dos retos o esos dos espacios, hemos intentado darle una vuelta a la situación que vivíamos en el año 2015. Nos encontrábamos con los siguientes retos. En primer lugar, una ciudad que estaba pensada desde el punto de vista céntrico, de un único céntrico, una ciudad con un modelo totalmente expansivo, ciudad dispersa, ciudad que generaba nuevos sectores urbanizables a costa de huerta hoy protegida, una ciudad que estaba más pensada en esa época del boom inmobiliario que en realidad en los criterios de eficiencia y criterios de sostenibilidad y eficiencia económica. En segundo lugar, teníamos un reto también importantísimo que era el acceso a la vivienda, que había expulsado a muchísimas familias la crisis financiera de tener acceso a una vivienda digna. En tercer lugar, teníamos también que responder al reto de un parque de viviendas, más de 400.000 viviendas, el 60% se construyeron entre los años 40 y los años 80, en donde se dio respuesta al masivo éxodo rural que llegó a nuestra ciudad y en nuestro caso particular a un fenómeno histórico que fue la Gran Riada del año 1957, que desahució a muchísima gente de sus viviendas y por lo tanto se construyeron viviendas en un tiempo muy rápido. Un parque de vivienda, obviamente, que hoy por hoy no cumple con ningún criterio ni de eficiencia energética ni de accesibilidad. Una ciudad en donde los criterios de sostenibilidad pues prácticamente no existían, plazas que eran rotondas o grandes estacionamientos al aire libre, grandes avenidas en donde el 70% del espacio era para el vehículo, el 30 o el 20% para el peatón.
Y luego, por supuesto, pues una ciudad muy desequilibrada entre sus barrios. Zonas con una buena dotación de servicios públicos y otros barrios de la ciudad en donde apenas había un criterio mínimo de accesibilidad y proximidad en servicios públicos. Y bueno, y en base a esos retos, pues hemos empezado a trabajar desde el año 2015. El primero de ellos, pensando en lo que es un modelo de ciudad, ¿no? Hemos hecho ahí un giro de 180 grados, ya estamos focalizados a una ciudad compacta, una ciudad de proximidad, una ciudad policéntrica, una ciudad de 15 minutos, una ciudad, por lo tanto, más justa, equilibrada e igualitaria, una ciudad en donde todos sus barrios tienen unos servicios públicos de proximidad. Y no solo eso, sino que además, como bien se decía, damos la oportunidad de que tengan sus propios centros de trabajo. Es decir, en nuestros desarrollos urbanísticos ahora obligamos a que haya entre un 30 y un 40% de terciario de calidad, no cualquier tipo de terciario, porque queremos que cualquiera de nuestros barrios tenga la oportunidad de generar oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, es decir, oportunidades de bienestar. En segundo lugar, tenemos el modelo de transformación de espacio público. Teníamos una ciudad muy marcada por ser un conglomerado de calles, malos humos, tráfico y poca visión de movilidad sostenible, además. Y bueno, y ahí sí que es verdad que creo que es lo más simbólico de la gran transformación que está viviendo la ciudad de Valencia. Hoy es una ciudad en donde las personas pasean por sus plazas, sus avenidas, sus calles, y además respiran en sus parques y sus jardines, que parece algo muy obvio, pero no lo era. En primer lugar, tenemos el proyecto más reconocible, que es Valencia Ciudad de Plazas, en donde hemos recuperado más de 120.000 metros cuadrados de espacio público, que antes estaban dedicados para el tráfico privado y que hoy están dedicados al peatón. Plazas, grandes plazas históricas de la ciudad, como Ayuntamiento, La Lonja, Brujas, La Reina, que eran rotondas, estacionamientos de transporte público de la MT o grandes estacionamientos al aire libre de los vehículos, hoy son plazas recuperadas para que las personas las puedan disfrutar, y también en nuestros barrios. La renaturalización o la transformación de las grandes avenidas como Pérez Galdós, etcétera, que son espacios angostos, antipáticos, que impactaban muy negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía. Los estamos reurbanizando ahora con proyectos de urbanización blandas, que conoceréis todos, pero también con proyectos ya de reurbanización definitivos en mente. Luego, además, estamos llevando a cabo el proceso de les superilles, las supermanzanas, para toda esa ciudad consolidada, para todas esas zonas históricas, para toda esa zona del Eixample que no podía generar nuevas zonas verdes o nuevos espacios compartidos, pues estamos retransformándolos para que tengan sus propias plazas o sus propios espacios verdes. Luego, generando entornos escolares seguros, muy importante también, un reto que tenemos en las ciudades es que no tiene lógica que la entrada y la salida de los colegios pasaran vehículos a gran velocidad. Y luego estamos definiendo bien los límites de la ciudad y los estamos rodeando de verde. Es decir, los grandes parques que quedan por desarrollar en la ciudad de Valencia hoy son nuestra gran prioridad. Y estamos desarrollando los concursos de ideas. Muchos, si habéis estado en Valencia, conoceréis el Parque del Río Turia. Nuestro antiguo cauce del Río Turia hoy es un gran parque urbano y lo estamos acabando. Y, por último, porque no lo quiero hacer mucho más largo, pero el tercer reto, estamos también transformando el modelo de vivienda, el modelo de ciudad, apostando por la regeneración y la rehabilitación del parque antiguo de vivienda, apostando también por la oportunidad que tenemos con los Next Generation o los planes de vivienda, y además también desarrollando un parque público de vivienda propio muy potente, de alquiler accesible, ya que prácticamente en la ciudad de Valencia no había. Gracias a los fondos también del Banco Central Europeo y también a los planes de vivienda del Ministerio de Agenda Urbana, estamos multiplicando por 2 el antiguo parque de vivienda, y hoy solo a pulmón del Ayuntamiento estamos desarrollando 300 viviendas propias. Y, por supuesto, como decía mi compañero de Bilbao, generando un porcentaje más alto de VPO para todos los nuevos desarrollos y la vivienda dotacional. Esa gran experiencia que quedaba pendiente en los grandes ayuntamientos por desarrollar y que da respuestas no solo a las personas con dificultades a la hora de acceder a una vivienda, sino también a población que tiene unas necesidades distintas de vivienda. Hay que apostar por las nuevas formas de convivencia de personas mayores, personas jóvenes, etcétera, que tienen unas necesidades propias y que, por lo tanto, la vivienda tiene que responder a esas nuevas necesidades de habitar. Y ya por último, pero me parece interesante,
cambiando la normativa para que la nueva vivienda y la vivienda de protección pública también sea vivienda de calidad, que no lo era. Por ejemplo, apostando por espacios al aire libre, la obligación de que haya al menos 10 metros cuadrados de terraza, para dar más calidad también a la vivienda pública, en donde el metro siempre se aprovechaba más. Y bueno, el objetivo en todo caso es hacer una ciudad más sostenible y sobre todo más igualitaria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, he de agradeceros el esfuerzo de intentar síntesis. resumir todo lo que está ocurriendo en 3 ciudades como las que acabamos de ver en poco más de entre 3 y 5 minutos, digamos, ¿no? Muchas gracias a los 3. Pues Salvador, cuando Muchas quieras. gracias. Bueno, para mí, después de lo que he oído, me va a resultar bastante difícil no superarlo, sino estar a la altura. Porque, claro, ellos están hablando de realidades concretas, ya se ve además apasionadamente, con lo cual se lo creen. Y yo creo que esa es la fórmula más importante de todas. Porque hasta ahora, si hacemos un poco de retrospectiva, se hablaba mucho, pero se hacía poco. Y ahora en estos momentos ha habido una especie de explosión que espero que no se pare. Yo no voy a hablar de ninguna ciudad, podría hablar de Barcelona, pero creo que luego viene Josep Bohigas, que es más representante oficial que yo, por tanto, que él hable de Barcelona. Yo voy a hablar de manera más teórica, si os parece, ¿vale? Porque me congratula muchísimas de las propuestas que he oído, porque encajan perfectamente con pensamientos que he tenido la gran suerte, digamos, de ir desarrollando en el tiempo, con lo cual a mí me hace muy feliz. Y querría decir para enmarcar todas estas piezas, que qué sentido tiene planificar si no se tienen objetivos y no se abordan los retos que merece la pena abordar. El problema es que estamos en un tiempo de incertidumbres tan grande y los retos son tan inmensos que ya sobrepasan la escala local desde hace mucho tiempo. Y no solamente tenemos que atender a las necesidades de nuestros ciudadanos, sino que además tenemos que reconvertir tantas cosas dentro de nuestras ciudades porque forman parte de un problema mayor que tiene que ver con problemas de carácter global. Con lo cual, digamos, la resultante no es sencilla. Pero yo creo que se está en muy buen camino. Todas las propuestas que he oído de las 3 ciudades me encajan perfectamente con lo que quiero decir. Fruto, digamos, de que si la emergencia climática, que si la sostenibilidad, que si la necesidad, digamos, de acomodarnos y dar respuesta a estos grandes retos, fruto de ello han ido apareciendo un montón de tipologías de ciudad. Están las ciudades por el clima, están las ciudades de los 15 minutos, están las ciudades saludables, están las ciudades sostenibles, están las ciudades inteligentes. O sea, cada día aparece un nuevo tipo de ciudad, ¿verdad? Y todos queremos ser todas. ¿Es así? Sí, total. Así, ahora has parecido la ciudad cuidadora. Ah, también. Sí, Bueno. también. Y mañana aparecerá otra, la resiliente, perdón, me la he dejado, muy importante. Bueno, lo que quiero decir es, todas esos tipos de ciudad, para poderlo ser, para poder desarrollar sus objetivos más o menos particulares o especializados, hay que preguntarse si hay algún modelo detrás que lo sustente. Esa es la clave. Y yo creo que lo hay. Lo hay, y de hecho, por suerte, es un modelo que ha adoptado ONU Habitat en su propuesta de Agenda Urbana Internacional y lo ha adoptado, por descontado, la Agenda Urbana Española. Este modelo, tengo el gran honor, digamos, de haberlo planteado en finales de los 80, que al principio me dijeron menos bonito de todo. Porque claro, apostar en aquel momento por la compacidad era como una locura, porque las ciudades se expandían, todavía ahora, ¿no? Pero en aquellos momentos era casi prohibitivo, porque eran, digamos, la fuente de la riqueza, el inmobiliario, el crecimiento, digamos, desbocado que todo el mundo deseaba. Por tanto, hablar de compacidad era, pues, poco menos que... Bueno, sí, alguien me planteó en su momento
aprovechando que yo hacía la propuesta de la compacidad, que interviniera en una conferencia para defender los rascacielos que querían poner en el Poblenou. Dije, yo de eso no hago. Es que no entendéis lo que quiere decir la compacidad. Después de la compacidad viene otro indicador que se llama compacidad corregida, que es la que busca los equilibrios para que todo funcione bien. Lo que quiero decir es que la compacidad ahora mismo es un eje del modelo en el que yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo. Bien, porque eso nos lleva a la proximidad, nos lleva al transporte público, si no, no es posible, nos permite tener espacio público, si no lo que tenemos es espacio urbanizado, que no es lo mismo, etcétera. Es decir, empieza el concepto de ciudad a partir de ahí. Para que una ciudad lo sea, a mi entender, tiene que tener dos cosas. Uno, primero, espacio público, porque es la casa de todos. Y segundo, que haya una reunión de personas jurídicas diversas trabajando al unísono, de manera sinérgica, en un espacio limitado. Cuando se dan estas dos piezas, nos da oportunidad, digamos, de tener una población suficiente, etcétera, para tener, digamos, las condiciones necesarias para saber que estamos hablando de ciudad y no de suburbio, y no de urbanización, que son cosas muy distintas. El segundo eje es el de la complejidad, la organización urbana. Sin la organización urbana no tenemos trabajo, no hay economía, no hay nada. Por tanto, es la pieza clave. Y, en consecuencia, tenemos que buscar las mejores condiciones para multiplicar el número y la diversidad de esas actividades económicas, pero no solo, porque la riqueza de la sociedad civil tiene que quedar plasmada también en forma de organización, de asociaciones, de instituciones, de equipamientos, de todo aquello que está organizado dentro de la ciudad. Esto es un elemento crucial. Y en los tiempos modernos, la carrera es en cómo se consigue un número y una diversidad mayor de personas jurídicas densas en conocimiento, que son las que nos dan a dar la clave para caracterizar a la ciudad inteligente, la que nos va a posicionar en el ámbito de la innovación y en el ámbito, digamos, de una estrategia para competir que nos aparte de una vez por todas de la estrategia actual basada en el consumo de recursos, de más suelo, más materiales y más energía, por otra que esté basada en la información, el conocimiento y una estrategia en donde los servicios den paso, digamos, servicios desmaterializados, den paso, digamos, a una nueva forma de entender la economía que nos permita crecer sin necesidad de reventarlo todo. El tercer eje tiene que ver con la biodiversidad. La biodiversidad, ahora más que nunca, es más, en nuestras latitudes es crucial para podernos adaptar al cambio climático, pero también para mejorar nuestra calidad urbana, que estaba hecha un desastre. Digamos, la apuesta de Valencia, por ejemplo, que la empiezo a conocer con un cierto detalle, o la de Bilbao, que la conozco también muy bien, o la de Madrid, bueno, están en ello. Están hablando de cosas que era impensable que se hablara de ello hace 10 años, ojo. Pero la idea de la biodiversidad, la renaturalización urbana, yo creo que ha entrado, digamos, para quedarse y para multiplicarse. Nosotros somos parte de la naturaleza, por tanto hemos de ser capaces de entender eso primero. Y como partes de la naturaleza, la biofilia que tenemos que planificarla con detalle, ¿vale? Con detalle. A la vez, digamos, tenemos que permeabilizar nuestros suelos, porque si no las temperaturas no las vamos a reducir. Tenemos que reducir como mínimo 3 grados en nuestras ciudades fijo. El cuarto tiene que ver con el metabolismo urbano. Por tanto, tenemos que buscar la manera de ser lo más autosuficientes posibles. Sí, en energía, en agua, pero también en materiales. No me voy a extender porque si no me voy a enrollar demasiado. Pero en cualquier caso, esta parte es la más ligada a los ámbitos de la sostenibilidad digamos, más ortodoxa. Pero yo creo que estamos en la línea adecuada, bueno, medio en la línea adecuada, todavía queda mucho por recorrer,
Y el último tiene que ver con la cohesión social. No hagamos nada si no es para las personas. Al final, el modelo que se plantea es que nadie quede fuera de juego, que nadie quede excluido. Eso es clave. Por eso, la política de vivienda que se ha planteado creo que está muy bien enfocada, con nuevas fórmulas. Lo público tiene que suplir aquello que lo privado no quiere hacer. Tiene que suplirlo para generar lo que es básico en una ciudad, que es el sistema de proporciones que permita que podamos convivir todos juntos. Y ahí tiene que jugar un papel importantísimo con las nuevas fórmulas, digamos, de vivienda social, que puede ser muy variada, con muchas características distintas, pero que finalmente lo que nos permita es tener las mezclas de rentas adecuadas, viviendo juntos, de edades viviendo juntos, de culturas incluso viviendo juntos, en las proporciones adecuadas en cada caso. Y por último necesitamos, este es el modelo urbano es este. Este es el que, si no se tiene, no hay ciudad sostenible, no hay ciudad resiliente, no hay ciudad saludable, no hay nada. Es la base, es la base. Pero necesitamos llenarlo de contenido. Esos ejes tienen que llenarse de contenido. Y para eso necesitamos un instrumento. Y el instrumento es el urbanismo. No hay otra. Es el que nos permite desarrollar las soluciones en forma de ley. Y el urbanismo que yo propongo, que permite recoger todos esos objetivos necesarios para abordar los retos, que planteábamos antes, es un urbanismo que yo he denominado urbanismo ecosistémico. Es un urbanismo que me voy a extender, tiene unos principios que abordan cada una de las piezas aquí planteadas, incluso más, ¿vale? Ahora bien, ese urbanismo, si ustedes lo quieren conocer, hay 2 libros ahora mismo. Hay uno que ha salido recientemente, que es en forma de libro, la Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades. Ahí se desarrollan los principios para, de alguna manera, abordar lo que estábamos comentando. Y luego hay otro, más basado, digamos, en la regeneración, el otro también, pero más basado en la regeneración, que es la regeneración del Plan Cerdá, del centro de la ciudad de Barcelona, con los principios de esta carta que yo antes comentaba. Yo creo que es fundamental que las fórmulas, los instrumentos que le dediquemos sean capaces de atacar cada una de las realidades y objetivos y problemáticas que tenemos encima de la mesa. Y yo creo que esa integración está recogida en estos ámbitos y, en principio, yo me callo ya. Bueno. Gracias. Gracias, Salvador. La verdad es que lo has hilado todo. O sea, te has pasado, pero yo no sabía con dónde cortarte, porque, en fin, tenías que llegar hasta el final, que es el urbanismo ecosistémico. Con lo cual, en fin, ha estado estupendo. No he hablado de supermanzanas, ¿eh? Vale, sí, bueno, pero eso es un alivio para ti, entonces, ¿no? Siempre hablas de supermanzanas, siempre te lo piden. Gemma, cuando quieras. Vale, bueno, a mí me queda ya poco que decir, como decía Salvador, pero es verdad que yo vengo de Distrito Castellana Norte y soy el único agente privado en este diálogo, ¿no? Entonces yo creo que lo que os puedo aportar y en lo que puedo dar valor a esta conversación es un poco hacer la reflexión de la importancia del agente privado, o sea, desde nuestra experiencia, la transformación que queremos y que buscamos en nuestras ciudades tiene mucho que ver con la implicación de todos los agentes que forman parte o que van a desarrollar esta ciudad, ¿no? Entonces, hay una cosa que ha dicho Salvador al principio que decía, llevamos muchos años pensando en el modelo de ciudad, pensando cómo tienen que ser las ciudades, porque es verdad que todos somos muy conscientes de que estamos ante un reto enorme y que tenemos que transformar nuestras ciudades para que sean más habitables, más humanas, más resilientes, como bien has dicho, y que tengan capacidad de adaptarse al cambio climático. Y últimamente parece que hay una explosión y que todo se está haciendo, ¿no? Pues yo, desde mi humilde opinión, creo que ese clip está también en la participación, en el compromiso y en el cambio de chip del agente privado.
Yo creo que en grandes desarrollos urbanos como es Madrid Nuevo Norte, la colaboración público-privada, que es de lo que se trata este desarrollo, es importantísima, ha sido muy importante. El cambio de modelo y la forma de trabajar que están adquiriendo los agentes privados hace que todo esto que era teórico en el pasado ahora sea una realidad y permite que toda la apuesta que hace la administración pública, que todo el pensamiento y toda la apuesta que hace la sociedad civil por impulsar ese cambio de modelo de ciudad se haga realidad y podamos realmente cambiar las ciudades, ¿no? Porque nosotros en Madrid Madrid Nuevo Norte está pensada, no me voy a enrollar en muchos temas que Mariano ya ha comentado y que vosotros en cada una de vuestras ciudades ya habéis comentado, pero creo que otro eje que sí que puedo aportar y que no se ha hablado tanto es cómo incorporamos los diferentes usos que hacen de las ciudades los diferentes grupos de población, los ciudadanos, y cómo incorporamos realmente esas necesidades y esos usos a todas las etapas, ¿no?, del desarrollo urbano. Yo creo que ahí me puedo centrar y puedo aportar también a esta mesa, ¿no? Nosotros, en Madrid Nuevo Norte, teníamos muy claro que estábamos dentro de la ciudad de Madrid, por lo tanto, no era un desarrollo extensivo, íbamos a impactar de forma directa en más de 500.000 de personas y estaba claro que no se podía hacer un desarrollo de estas características de espaldas a esas personas. Entonces, teníamos claro que una de las cosas que teníamos que evitar es crear fronteras tanto físicas como sociales, como de identidad, que también se ha dicho aquí al principio la importancia de la identidad de un territorio. Madrid Nuevo Norte tenía que preservar también esa identidad que tiene Madrid y de las zonas limítrofes, ¿no?, con las que está. Y luego, para evitar el modelo urbano que se ha hecho hasta entonces y que en Madrid ha tenido una explosión bastante importante con los PAUs, ¿no?, este modelo pensado primero del transporte en vehículo privado y luego teniendo como centro una especie de centro comercial, ¿no?, en la que la vida de la ciudad gira en torno a ello y que se ha demostrado, porque ahora mismo estamos en transformación de todo eso, que no funciona, ¿no?, que no da vida a las ciudades. Entonces, Madrid Nuevo Norte, desde que se empezó a idear, pues teníamos claro que ese no era el modelo, tenía que ser una ciudad en la que hubiera vida y en las 24 horas del día, con mezcla de usos, etcétera, etcétera. Porque lo que os iba a contar antes como anécdota es que, por ejemplo, tenemos un barrio en Las Salas en la que hay una rotonda para peatones, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, no?, cuando hablas con los vecinos, que tiene que ir el vecino con las bolsas de la compra y dar la vuelta. ¿Cómo es posible? Pues porque se pensando en la rotonda para vehículos y ya no había manera de crear una zona para peatones, ¿no? Entonces, revertir esto, cuando ya está tan dentro, ¿no?, del pensamiento de las personas que hacen la ciudad, es difícil. Nosotros lo que tuvimos que hacer es primero contar con la gente, hablar con la gente, ver cómo usaban la ciudad, integrar todas esas necesidades y esos usos diferenciados que se hace desde el principio. Entonces, Madrid Nuevo Norte, una de las cosas que tiene de distintas es que está incorporando a los ciudadanos el uso que hace de la ciudad los diferentes grupos sociales a diferentes escalas. Lo incorporó en el planeamiento, cuando se idea la ciudad, pues desde ese momento se hizo una evaluación de impacto de género, por ejemplo, que es el primer desarrollo urbano de estas características que lo tiene. Tenemos un plan de accesibilidad universal que también se idea desde la fase de planeamiento. Se hace un proceso de consulta en el que se cuenta con los ciudadanos para ver dónde ponemos los equipamientos públicos, porque Madrid Nuevo Norte, con sus equipamientos públicos, no solamente pretende dar servicio a los futuros vecinos, futuros trabajadores de Madrid Nuevo Norte, sino que se ha ideado para que dé servicio a demandas que había históricas de los barrios de alrededor. Se tiene en cuenta en toda la fase de planeamiento y se incluye en el planeamiento a través de la modificación puntual que hace el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es la primera vez en España que se hace a ese nivel, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en la fase de gestión urbana ya, estamos con la redacción de los proyectos de urbanización y estamos integrando a los ciudadanos en ese proceso también, testeando con ellos la redacción de los proyectos de urbanización. Esto es novedoso no solo en España, sino es novedoso también en países como Reino Unido, donde tienen la tradición, donde más tradición tienen, ¿no?, de incorporar la participación ciudadana, porque normalmente cuando hablamos de urbanismo nos solemos quedar
en planeamiento, ¿no? Parece que los urbanistas solo planean las ciudades, pero las ciudades hay que hacerlas, hay que ejecutarlas y hay que desarrollarlas, ¿no? Entonces nosotros en este momento estamos incorporando a los ciudadanos en esta fase de redacción de proyectos de urbanización y queremos seguir contando con ellos hasta el final. Entonces, ahora mismo los retos a los que nos enfrentamos de cara a la ciudadanía o a incluirlos o a aportar a los ciudadanos uno de ellos es ver cómo un proyecto tan largo que va a estar tantos años en obras puede convivir con los ciudadanos y ofrecer espacios temporales de uso para que el ciudadano pueda aprovechar ya las ventajas que le va a traer Madrid Nuevo Norte y para minimizar el impacto que puedan traer las obras. Eso es un reto importantísimo porque son 25 años a diferentes, es muchísimo tiempo, entonces es muy importante integrar al ciudadano en todas esas fases. Y luego, otro de los retos grandes que tenemos es cómo identificamos el cambio de tendencia en el uso de las ciudades, porque ahora mismo cambiamos tan rápido, están pasando tantas cosas y el uso y el comportamiento ciudadano cambia tan rápido que si no estamos pendientes, estamos viendo las tendencias día a día, puede llegar el momento, y ahora hablo como agente privado, que nuestro modelo de negocio esté obsoleto y no nos sirva. Por lo tanto, tenemos que estar en la calle con los ciudadanos, trabajando con ellos para identificar esos cambios de uso y poder adaptarnos en tiempo real, lo que ahorra costes en el futuro, ¿no? Porque en el futuro ya no tendremos que adaptarnos a ese cambio. Y bueno, por mi parte yo creo que eso es lo que puedo aportar a esta mesa y que no había salido hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Nada. Gemma. La verdad es que se nos ha ido el tiempo, como suele pasar en estos casos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo os voy a hacer una pregunta, además, en fin, hablas un poco más porque sois los perjudicados, ¿eh? Los dos primeros habéis hablado un poquito menos. Entonces, una de las cosas que, si me permitís la reflexión, y en eso podemos abrir el debate al resto del público, ya que lo podemos hacer un poco a la vez, quien quiera preguntar, pero me gustaría empezar yo con una pequeña pregunta, y el que quiera que la conteste, no hace falta que la contestéis todos, y así abrimos también a las preguntas que puedan venir por parte del público. El modelo, yo creo que lo ha definido Salvador estupendamente bien, y es verdad que cuando hablábamos de estas cosas hace 15 años, muchas de ellas sabías que ibas a tener... los oídos estaban ya sordos, tapiados, había cosas que no se podían hacer directamente. Y resulta que de buenas a primeras, y estoy repitiendo vuestras palabras, que parece que hay un consenso sobre ello, nos hemos puesto en marcha. Pero aún así seguro que tenemos problemas. O sea, yo a cada reunión que voy, una de las cuestiones que sale es los problemas precisamente de hacer holístico, al llevarlo a la realidad un modelo holístico, cuando nos enfrentamos con la gobernanza. Y eso tiene que ver con lo que acaba de decir Gemma, que es la relación con los ciudadanos y los mecanismos de redistribución que se pueden hacer desde la planificación para el ciudadano. Habéis hablado de vivienda de protección, habéis hablado de espacio público, son mecanismos de redistribución que están en la esencia del urbanismo moderno. Pero hay otras cosas, por ejemplo, ¿cómo compatibilizar planeamientos estratégicos que hay en grandes ciudades como las que tenemos aquí presentes con el planeamiento urbanístico, digamos, anclado en la ley del suelo? O sea, y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Lo de las ordenanzas que estaban pensadas hace 15 años y resulta que ahora no son de aplicación. Este tipo de barreras que os encontráis en la propia ejecución, sería interesante que pudierais plantearlo, porque los retos están claros, el modelo está claro y estáis consiguiendo hacer cosas. Con lo cual, tanto unos como otros, tanto sea desde el sector público o privado, estáis tirando para adelante con el modelo que ha explicado antes Salvador. Contadnos un poco dónde tenéis vuestros problemas, dónde hay que hacer hincapié en los próximos años, por ejemplo. Yo lo plantearía un poco así. Pues empiezo yo, si queréis. Uno de los problemas que nos hemos encontrado en la Ciudad de Madrid, evidentemente, es justo lo que dices con respecto a las normas urbanísticas. Que se ha hecho planeamiento tomando una foto fija del territorio en un momento determinado de la sociedad. Luego, posteriormente, lo del planeamiento urbanístico tiene un desarrollo, es tan complicado revisarlo y modificar la ordenación del territorio y establecer esos componentes holísticos que cambian realmente la percepción de hacer ciudad, que nos estamos encontrando que el planeamiento urbanístico no da solución a los problemas que nos demanda la ciudadanía. Nosotros en la Ciudad de Madrid hemos tirado para adelante y estamos ahora mismo en un procedimiento hemos aprobado ya el avance y acabamos de aprobar la actualización de las normas urbanísticas
del Plan General, incorporando 368 acuerdos de la Comisión de Seguimiento que se habían tomado en los últimos 25 años en el Plan General, pero además actualizando el Plan General, introduciendo nuevos conceptos, por ejemplo, lo que ya habéis hablado, ¿no?, de la forma de habitar y dar las posibilidades que a día de hoy la sociedad nos demanda, no solo desde el punto de vista, como también ha hecho Bilbao, desde el punto de vista de uso dotacional, de permitir la vivienda social, la vivienda tutelada, la vivienda de integración social, sino generando esas nuevas formas de habitacionales, como por ejemplo es la residencia compartida, es el co-living, o introduciendo esos aspectos también de vivienda intergeneracional a través del cohousing y el cohousing senior, dándoles entrada directamente en la normativa urbanística, pero sobre todo estableciendo también criterios actuales, ¿no?, también porque fomentando que la sociedad civil y que todos los agentes que intervienen en el proceso inmobiliario realmente puedan apostar por aquello que los pensadores nos dicen que es la línea correcta, ¿no? Por ejemplo, en sostenibilidad. Introducimos un aspecto importante, las normas urbanísticas, que lo hemos denominado el factor verde, que simplemente es una fórmula polinómica muy simple, pero sí que indica que quien más invierta en sostenibilidad, en más fachadas verdes, en más cubiertas verdes, en más componentes de mejora de confort térmico, en más componentes en materia de eficiencia energética, de captación de energía solar, pues mayores incentivos tendrá a la hora de ocupación del espacio libre de parcela o generación de superficies no computables en materia de edificabilidad. Por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado muchísimo la demanda de terrazas, la mejora del espacio abierto dentro de la vivienda, ¿no? Entonces lo que hemos hecho básicamente es permitir que esas terrazas, darle una nueva concepción para que no computen efectos de edificabilidad. Pero lo que sí estamos tratando de hacer es centrarnos en lo estructural, en intentar borrar la foto fija del planeamiento, porque es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, tiene un desarrollo de 25 años. Hace 25 años no podíamos decir cómo nos íbamos a relacionar hoy, cómo nos íbamos a comunicar hoy, cómo nos íbamos a mover hoy. Y si no queremos cometer los errores del pasado, tenemos que aprender de ellos, centrarnos en lo estructurante, en las necesidades de esos componentes de mejora del espacio público y esas definiciones de distintas formas de ver la ciudad como estrategia de ciudad, y que la ciudad posteriormente se va desarrollando y se pueda desarrollar a través de instrumentos de planeamiento posteriores, evidentemente, con una definición de la pormenorización, pero no vinculándolos desde un momento actual. Yo no me siento capacitado, sinceramente lo digo, y ninguno creo que de mis equipos que forman parte del Ayuntamiento de Madrid, en definir a día de hoy una foto fija de la ciudad, de cómo se va a desarrollar y qué exigencias nos va a dar la ciudadanía dentro de 25 años. Y creo que esa es la línea fundamental. El principal problema es la rigidez de la norma, y si no queremos una norma rígida, pues tenemos que flexibilizarla en esa hibridación de usos, en esos conceptos que son necesarios, y sobre todo lo que nos topamos muchísimo en las ciudades con la regulación autonómica, que para nosotros es importante. Uno de los aspectos que nosotros hemos discutido muchísimo, la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Madrid de profundizar en una revisión real del Plan General del Ayuntamiento de Madrid, pero no podemos profundizar en una revisión del Plan General porque tenemos una ley del suelo de la comunidad del año 2001 que no recoge las necesidades de a día de hoy. Entonces, hasta que no exista una nueva ley del suelo de la comunidad que además recoja el texto refundido de la ley del suelo del 2015 estatal, no podemos abordar como ciudad la evolución de ciudad. Ese es el gran problema que tenemos, la rigidez, y sobre todo yo creo que la falta de mira de muchísimos políticos, y aquí estamos políticos, pero la falta de mira de entender que el propio coto y el propio freno que a día de hoy nos están dando la normativa, y no porque tenga que haber normativa, que la tiene que haber, pero sí se tiene que revisar evidentemente, y tiene que ser mucho más ágiles esos procesos de revisión de norma para, más que nada, fundamentalmente, dar la respuesta a la demanda de la sociedad que nos están pidiendo hoy en día. ¿Asier? Bueno, se ha mencionado aquí la colaboración público-privada, que yo creo que es imprescindible, pero yo siempre suelo decir que conseguir la colaboración público-privada es relativamente fácil si haces un plan coherente y realista en el que hay un mínimo beneficio que se puede obtener con la operación. Habrá más o menos inversores dispuestos a arriesgar, pero si hay un mínimo beneficio que se puede obtener en la operación, conseguir la inversión privada es lo fácil. Lo difícil realmente es conseguir la colaboración público-pública, el conseguir alinear en un mismo objetivo a administraciones de distinto nivel, gobierno central, comunidad autonómica, en nuestro caso diputaciones forales, ayuntamiento, todos trabajando sobre proyectos en los que las competencias se solapan, la financiación tiene que ser compartida,
quién es el que pone la financiación, quién es el que toma el liderazgo de la ejecución del proyecto, quién obtiene el rédito político por la obra que se está ejecutando en determinado sitio. Bueno, pues todo eso es realmente lo complicado que en Bilbao pues hemos sabido hacer esa alquimia de conseguir aunar y alinear a todo el mundo para conseguir sacar adelante los proyectos, que suena fácil, pero no lo es. Y ahora, permíteme que sea un poquito políticamente incorrecto, lo que no puede ser, y estoy de acuerdo antes con lo que decía Salvador, de que el urbanismo es lo que atiende y da respuesta a lo que la ciudadanía necesita, pero lo que no puede ser es que cada nueva normativa y legislación sectorial que se legisla en el Congreso de los Diputados o en las cámaras autonómicas se traslade directamente al plano urbanístico y que además se hacen cada una de esas normas sectoriales con las orejeras del legislador sectorial que está legislando para el Departamento de Industria, para el Departamento de Medio Ambiente, para el Departamento de Agricultura, y luego nos toca a los ayuntamientos echarle imaginación para conseguir casar normativas y legislaciones que muchas veces son contradictorias y en las cuales quienes han legislado se lavan las manos y te dicen: ah, tú tienes que cumplir con lo que yo te pido, arréglatelas y échale tu imaginación para ver cómo atiendes a lo que te dice este ministerio, lo que te dice aquel, que se están dando de tortas en esta aplicación concreta que tengo que hacer en mi ciudad. Estamos entre todos y todas generando una legislación y un marco normativo para el urbanismo que está haciendo inmanejable el urbanismo a futuro. Porque yo coincido que el urbanismo no puede ser una foto fija, tiene que ser dinámica, pero tiene que haber, tampoco soy partidario de que el plan general no sirva para nada y que lo puedas modificar cuando quieras y como quieras y de cualquier manera, porque se supone que el plan general responde, como decía antes Salvador, a unos objetivos y a una estrategia general que tienes que perseguir. Lo cual no quiere decir que no la tengas que ir adaptando y ajustando a las necesidades de la ciudad permanentemente. El plan del 95, que abandonamos con la aprobación de este nuevo plan, tenía más de 1000 modificaciones puntuales. Y estoy seguro que este plan, que lo hemos aprobado en marzo, pues seguramente para el año que viene ya tendremos las primeras modificaciones puntuales. Y es lo normal, una ciudad viva siempre necesita ajustes. Pero lo que no puede ser es que des barra libre y el plan general que has estado diseñando, pensando como una estrategia a largo plazo, desaparezca en una entidad amorfa que se ha ido modificando en base a los distintos vaivenes que ha tenido en cada uno de los momentos, ¿no? Y luego quería hablar un poco de los usos provisionales o temporales que se ha mencionado aquí. En Bilbao lo hemos potenciado. En la isla de Zorrozaurre hemos potenciado el tema de los usos temporales y provisionales, nos ha ido muy bien, ha generado una dinámica muy interesante. Hay proyectos que incluso los vamos a consolidar y se van a quedar definitivos en el barrio, pero supone asumir riesgos. Totalmente. Porque permitir esos usos temporales y provisionales supone admitir unas actividades fuera de norma. Porque si les obligas a cumplir la norma, no pueden ser temporales. Porque tendrían que hacer inversiones de acondicionamiento de accesibilidad, de aislamiento térmico, de tal, que ya de por sí imposibilitaría esa actividad social que se está desarrollando en ese, mientras tanto, en un pabellón industrial semiabandonado que tienes en una determinada área, ¿no? Y por lo tanto, exige a la administración ser valiente y asumir riesgos en esa cuestión. Pero hasta cierto punto. Tampoco nos vamos a poner la soga porque algo quede muy chulo, porque luego cuando las cosas se tuercen, al primero al que le van a mirar va a ser al concejal de urbanismo, que le van a decir: oye, tú, ¿cómo has permitido esto aquí? Y digo, pues todo el mundo estaba de acuerdo cuando las cosas iban bien, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, supone asumir riesgos. Y por último, la última reflexión que quería hacer era sobre el tema de la otra políticamente incorrecta, sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana es necesaria y antes lo he puesto en valor. En nuestro plan, 4.000 personas han participado en este debate y yo creo que lo ha enriquecido y lo ha mejorado. Pero no puede ser que todas las decisiones urbanísticas y de infraestructuras de la ciudad se supediten a los procesos de participación ciudadana, porque el nimbismo, como dirían los norteamericanos, pues está a la orden del día y todo el mundo te puede decir que sí hace falta en la ciudad un albergue para atender a los sin techo de la ciudad, pero en mi calle no. En mi calle no, porque esta calle no es la mejor, porque este barrio no es el más adecuado, porque total, aquí no hay tanto sin techo. Mejor si lo llevas al barrio de al lado, ¿no? Entonces, hay determinadas decisiones que la administración tiene que tomar porque la ciudad lo necesita. Habrá que escuchar a todo el mundo, habrá que intentar satisfacer a todo el mundo, pero hay decisiones que se tienen que tomar. Y solamente como un ejemplo, si hubiéramos sometido a participación ciudadana, hoy no habría Museo Guggenheim en Bilbao. Estoy
estoy de acuerdo contigo, pero quiero matizar. A ver, yo creo, no sé. Aquí me parece que también queréis matizar. Bueno. No, pero lo que quieras. No, perdona. ¿Ves? Por uno de Bilbao ya tienes debate. Es que como me estaba ya, claro. No, es yo por quiero... organizar las turnos de palabra un bueno. poco para terminar. Y si alguien quiere también matizar desde el público, Yo solamente organizamos me los turnos. gustaría comentar, como he sido yo la que he hablado y me estabas mirando, pues, a ver, lo primero, tienes razón, no todo se puede preguntar. Y yo creo que el ciudadano es soberano y sabe cómo usa su ciudad. En eso es experto y es en eso en lo que tiene que opinar. Yo no estoy a favor de que el ciudadano opine sobre temas técnicos, por ejemplo. Y aquí hemos tenido fracasos que no voy a nombrar, pero que todos conocemos, porque hemos colgado unos proyectos enormes que la gente no entendía, hemos votado sin saber lo que votábamos y se ha frustrado el ciudadano y se ha frustrado la administración. No estoy de acuerdo para nada en que la participación sea una carta a los Reyes Magos. Es que no debe de ser. El ciudadano debe opinar sobre lo que es experto, que es en el uso que hace de la ciudad, en su experiencia en la ciudad. Ahí tiene que opinar y tenemos que saber cuáles son los obstáculos que se encuentran en el día a día, qué cosas le hacen vivir la ciudad de una forma más amable, etcétera, etcétera. Por supuesto no se tiene que preguntar todo. Y luego lo otro que habías dicho, perdona, es que habías dicho que no se debe de preguntar todo y los usos temporales. ¿Y? Los usos temporales. Los usos temporales. Estoy de acuerdo contigo en que cuando haces un uso temporal tienes que asumir algún riesgo y sobre todo asume riesgo el Ayuntamiento de Madrid en este caso, que es el que lidera el tema, pero es que es necesario, se puede trabajar de manera que sea seguro. Nosotros ahora no puedo adelantar nada, pero las cosas que estamos ya trabajando son cosas que pensamos se van a quedar. O sea, usos temporales que van a acompañar al uso definitivo del lugar y que luego se enriquecerá. De manera que así no pones tan en riesgo al ayuntamiento, ¿no? Usos temporales que se vayan a... Pues yo creo que si hacemos una cosa, ¿no? Sandra, Salvador y si hay alguien del público... Y cerramos aquí y os pido disculpas porque en realidad cuando se escapa el tiempo siempre es culpa del que tiene el cronómetro, que no lo he impuesto, pero ha sido todo tan interesante que me ha parecido que merecía la pena. Cuando quieras. Gracias, Javier. No, yo sobre los usos temporales, para mí el principal riesgo es cuando tienes que revertir el uso temporal porque llega el momento de que tenga el uso definitivo, porque no hay nadie que piense que su derecho es provisional. Nadie. Una vez la gente ha tomado posiciones y posesión, revertir ese proceso, desde mi punto de vista y mi experiencia, es que siempre lleva al conflicto y a la confrontación. Por eso yo ahora soy muy prudente, muy cuidadosa a la hora de autorizar un uso provisional, porque sé que a la larga siempre es conflictivo. Pero bueno, bien, volviendo al inicio, porque estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que el principal reto es la absurda rigidez de cualquier cambio, que al final te vas a un plazo de 4, 5, 6 y 7 años. Para aprobar cualquier plan especial, cualquier cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, los tiempos son dilatadísimos. Tanto por la propia idiosincrasia de las administraciones, falta de personal, etcétera, como por los propios plazos que se establecen por la ley. Mi plan general es del año 88 y no aspiro ni pretendo cambiarlo. Es verdad, nosotros lo que hicimos fue aprobar el plan de directrices de calidad urbana y a partir de ahí hacer la revisión de las unidades funcionales en función de aquellos barrios que habían salido con mayor déficit. Y punto, no aspiro a nada más. Y a los planes especiales que hemos ido aprobando de los barrios que era necesario hacerlo, y sé que tiene muchas carencias y que tiene una visión de una ciudad de 1 millón de habitantes, cuando al final la ciudad de Valencia, al menos durante diversas y varias generaciones, vamos a ser una ciudad de 800.000 habitantes, pero es verdad que el proceso es tan complejo, tan farragoso y al final, desde mi punto de vista, tan inoperante a largo plazo que nosotros desde luego desechamos la idea. Sí que es verdad que tiene muchos lastres, el problema es, por ejemplo, el suelo educativo, desde mi punto de vista, cómo amarra, en mi caso, la Consejería de Educación, en vuestros casos sean las consejerías o otro tipo de unidad administrativa a la hora de liberar suelo educativo, que lo único que hace es
generar de forma permanente y indefinida grandes espacios insulares de degradación y de espacio público totalmente infrautilizados que podrían ser dedicados a otro tipo de dotación. Eso para mí es uno de los principales lastres que tiene la ciudad de Valencia. El enorme suelo dotacional educativo que nunca se va a desarrollar, o al menos en varias generaciones. Y así te lo dice la Consellería de Educación, pero luego no te lo suelta. Hemos hecho un estudio de mapas escolares en donde hemos sido súper prudentes de liberar solo el 17% del suelo educativo no utilizado y aún así nos han dicho que no. En fin, dicho esto, cuestiones también que habéis comentado y que no me resisto a opinar, el tema de la participación. La participación es importante, pero efectivamente en su justa medida, porque es verdad, y yo lo entiendo, antes de tener toda la información, la capacidad técnica, no todo es opinable porque no manejas toda la información posible. Y a mí sí que me ha pasado que me ha llegado incluso a bloquear determinados proyectos importantes, porque no había un consenso y había mucha confrontación social. Hay que vivir, hay que saber manejarte en ella, eso es la política en el fondo, pero es cierto que el abrir la caja de Pandora para cualquier proyecto es muy arriesgado. Y yo no me resisto a hablar de una cosa más, también por el tiempo, pero aprovechando que está Salvador, hay que hacer más pedagogía y más didáctica del tema de ciudad compacta, consolidada, que supone edificabilidades altas. En mi ciudad hablo de eso y parezco una loca. Es verdad, mi ciudad es una ciudad, y lo digo así de claro, muy resistente a edificabilidades altas. Tenemos desarrollos que tienen un 0,7 y les parece una barbaridad y me exigen que lo baje a 0,3 y 0,4. Es una visión súper antigua del urbanismo, pero se creen que es muy progresista lo que defienden y es todo lo contrario. Y ahí me muevo entre dos tensiones muy fuertes. Una falsa visión progresista de edificabilidades bajas y luego una tensión también muy fuerte de, bueno, pues de promotoras, etcétera, que hablan de otras cosas, ¿no? Y se confunde todo, se tergiversa y hay un debate muy complicado, la verdad. Entonces, Y tú estás en medio. Y yo estoy absolutamente en medio, porque mi formación política suele quedarse siempre en medio. Pero es lo que yo defiendo porque creo que es lo mejor. Pero hay que hacer más pedagogía y más didáctica, porque hay una tensión muy fuerte aún, y de hecho hay un debate en mi ciudad muy fuerte sobre volver a la ciudad expansiva y generar nuevos sectores urbanizables. Y además hay un lobby muy potente que está invirtiendo mucho dinero en que ese discurso sea grande. Y luego, por otra parte, otras posiciones muy conservadoras en el fondo de esa ciudad prácticamente de decrecimiento. En fin, para mí es mi principal reto y mi principal quebradero de cabeza. Yo te diría que esta discusión la puedes solventar de nuevo con planificación. La idea, por ejemplo, de las supermanzanas te permite definir las proporciones adecuadas en cada una de las áreas, que tenga sentido ese sistema de proporciones. Luego la discusión se reduce a casi nada. ¿Me explico? Porque tiene los argumentos necesarios y no te tienes que encontrar cada vez que tienes que enfrentarte de nuevo a lo mismo. No, ya lo tienes planteado, puesto que las supermanzanas funcionan como fractales. Es decir, en su interior prácticamente se conjuga todo. Los 15 principios en la supermanzana tipo prácticamente se desarrollan al 100%. Con lo cual, analizarlo desde este punto de vista te permite saber cuáles son las densidades, cómo te mueves, cuál es la biodiversidad que te falta, cómo puedes abordar el tema de la energía, etcétera, etcétera. Es decir, todas las piezas se plasman en esas áreas. Pero yo quisiera además hacer una vuelta más de tuerca. Yo creo que necesitamos incorporar en la discusión una variable que es el tiempo. Y esa variable es la que yo creo que nos tiene que hacer pensar si lo que estamos haciendo, aunque sea tan bueno, es suficiente. Tenemos muy poco tiempo. Eso es lo que yo creo. Cuando digo poco tiempo, quiere decir unas cuantas décadas, pero no muchas.
y tal como nosotros estamos desarrollando los procesos de transformación al que nos enfrentamos con todos esos problemas que habéis comentado, no llegamos. No llegamos. Necesitamos instrumentos más ligeros, sí, más estratégicos que normativos, o que nos permitan conjugar las dos piezas para actuar inmediatamente. En esa idea, yo creo que está en buena medida las soluciones para abordar esos grandes problemas que hoy tenemos. Ahí entra, por ejemplo, el tema de lo efímero, de lo que antes vosotros planteabais, la necesidad, digamos, de hacer cosas temporales. Si no las hacemos, no hay tiempo. Me explico. ¿Cómo se puede transformar la ciudad entera en un tiempo, vamos a suponer, que nos ponemos de aquí al 2030, ya que hablamos tanto del 2030? ¿Cómo resolvemos el reparto modal necesario, por tanto, el modelo de movilidad y de espacio público en cada una de nuestras ciudades, si no lo hacemos de manera efímera? Si no lo hacemos, no funciona. Porque, como en una de las discusiones que hace relativamente poco tuve con Jean Gehl, le dije, me parece muy bien, no me voy a meter en el diseño que haces del espacio público, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos para transformar la ciudad? 200 años no los tenemos. Luego tendremos que buscar alguna solución que sea omnicomprensiva para toda la ciudad. En este ámbito, que es uno de los ámbitos más claves, por el consumo de energía, por el consumo de espacio, por la calidad urbana que nos da, por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, por la contaminación que nos mata, etcétera, etcétera. Pues bueno, la propuesta, por ejemplo, que estamos trabajando nosotros en Barcelona y en otras ciudades, es una implantación de supermanzanas para toda la ciudad en un tiempo récord. En un tiempo récord. Porque una propuesta de soluciones tácticas me permiten abordar por metro cuadrado entre 40 y 50 euros por metro cuadrado. En el caso de Barcelona, por menos de 300 millones cambio toda la ciudad. La cambio toda. Y además la cambio sin un componente, el estético quizá. Pero en cambio la contaminación la elimino. El ruido lo elimino. Los accidentes de tráfico los elimino. Elimino las emisiones de gases de efecto invernadero, elimino el consumo de energía excesivo, elimino la ocupación masiva por parte del coche y libero el 70% del espacio. Y tan solo tengo que reducir un 15% de coches. O sea, no es un problema de dinero, no es un problema de tráfico. Es un problema, lo que dicen los ingleses, de mindset. Problema de cambio de hábitos, de estilos de vida, pero sobre todo es un problema político. Porque si tú haces eso, se te van a echar encima el resto de partidos, porque te haces con la ciudad, porque te haces con un modelo, y te resuelve prácticamente, pero es fin, o sea, es táctico. Luego, naturalmente, tendrás que desarrollar, a partir de las inversiones que tengas, soluciones más definitivas, con toda la estética, con lo que sabemos hacer, sí. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de diseño para aquello que es táctico. Pero necesitamos acortar los tiempos. Si me permites un dato. Siendo útil lo táctico, en el ejemplo de Bilbao, yo creo que hemos demostrado que se puede hacer también con soluciones definitivas, sobre todo si cuentas con la colaboración público-privada. Bueno. Y se puede hacer en un tiempo razonablemente corto, con soluciones estéticas de alta calidad y definitivas. Bueno. Lo cual no quita para que en determinados lugares puedas utilizar las herramientas tácticas, pero tampoco creo que sea bueno abusar de las herramientas tácticas. Bingo. El tema de lo táctico para mí quiere decir que en el caso de Barcelona, me representa que 700 personas dejan de morir prematuramente cada año. No sé si eso merece la pena. Segundo,
18.000 personas dejan de tener un problema de asma grave cada año, o 12.000 bronquitis agudas, Muy bien. o 600 hospitalizaciones. O si nos vamos al ámbito de la economía, me puedo ahorrar 1.700 millones de euros anuales por la factura sanitaria y por las horas laborales perdidas. Simplemente porque pues yo no le daría tantos gastos. ¿Me explico? Hay un dato que puedo a lo mejor sumar a este que está diciendo Salvador. El plan de vivienda último ha rehabilitado 132.000 viviendas aproximadamente en toda España, que es el equivalente a retirar 85.000 vehículos de la circulación en toda España. Es que por mi calle, no te miro a ti, Mariano, porque tú tengas la culpa, por el Paseo de Delicias, la tengo. seguramente, hay 70.000 vehículos que pasan todos los días echando guarrerías para que se los respiren mis hijos. Es decir, y eso es nuestro esfuerzo. Yo no digo que no haya que hacer regeneración urbana, rehabilitación urbana. Llevo 10 años trabajando en estos temas. Pero lo cierto es que la eficacia de recomponer el espacio público con otro modelo de movilidad de proximidad es abrumador con respecto a lo que podemos hacer en otras cosas. Por lo menos empezaríamos por ahí. Yo desde ahí entiendo más bien lo táctico, no tanto desde el urbanismo táctico como etiqueta de que pinto y que luego lo tengo que volver a urbanizar o no. A lo mejor no necesitas pintar, ojo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que buscar soluciones para toda la ciudad, porque todo el mundo tiene el mismo derecho de tener la misma calidad urbana allí donde viva, no solamente en el centro, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego otra cosa que no me resisto es el tema de la participación. Venga, y terminamos con ya, mira, el tema de la participación, yo creo que hay una confusión tremenda, y cada cual lo utiliza como le interesa. Si somos, de alguna manera, si apostamos por la participación, al final el que tendría que decidir es el ciudadano, nadie más, si nos lo creemos. ¿Eso se puede hacer, además, con sentido común, sí o no? Digo, sí. Un ejemplo muy concreto, muy rápido, desarrollado en Vitoria. Hacemos una apuesta de un nuevo plan de movilidad y espacio público, pero previamente la ciudadanía se reúne durante un tiempo suficiente para definir los criterios y los objetivos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía? A mí que no me vengan a resolver los problemas de teoría de redes porque no tienen por qué saber teoría de redes. ¿De acuerdo? Por tanto, ellos definen los criterios. Entre ellos puede ser, por ejemplo, pues que nosotros planteamos que el transporte público tenga una frecuencia de paso de 10 minutos. Es un criterio, ¿vale? Con lo que me permite en todas las partes de la ciudad. ¿Vale? Pues es un criterio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vienen los técnicos. Los técnicos lo que tienen que hacer es la solución para conseguir, entre otros, este criterio. Y tienen que rediseñar las redes para conseguir que sea de 10 minutos, pues claro. ¿Está claro? Y luego, una vez planteado, se vuelve a llevar a la ciudadanía y ellos tienen que decir sí o no. Verán que sí, porque en principio ellos han sido los que han formulado el criterio. Podría ser que alguien dijera no, a 5 minutos. No, vamos a ver. Cuando el proyecto técnico está hecho, antes de llevarlo a la ciudadanía, se lleva al estamento político, que es el que tiene que decidir las prioridades y cómo se va a gastar el dinero. Por tanto, dice, vale, de acuerdo, tenemos el dinero suficiente para hacerlo así. ¿De acuerdo? Por tanto, todos los elementos quedan alineados. Al final, el que toma la decisión es el ciudadano. Él podría haber dicho 5 minutos. Nosotros diseñamos una de 5 minutos y los políticos dicen, no hay dinero suficiente, por tanto hay que volver otra vez a la casilla del principio. Pero todas las piezas empiezan a encajar. Todo lo demás, es una confusión muy grande. Bueno, te tengo que cortar, que me pegan si no. Muchísimas gracias a los 5. Yo creo que ha sido muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos faltaría media hora. Os invito a que, como yo creo que de lo que vamos a hablar en la siguiente discusión y conversación va a ser de cosas parecidas, si os lo permite vuestras agendas y os queréis poner con el público, podemos seguir hablando de cosas muy parecidas, porque en realidad
intervendrán otros ponentes, pero yo creo que los temas van a acabar siendo los mismos. Con lo cual, muchísimas gracias a todos, un placer veros de nuevo, otro placer conoceros a los que no os había conocido, así es que hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.